La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha vencido a la muerte, esté con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, nos encontramos en esta conmemoración de los fieles difuntos. Fíjense bien, ha caído este año la conmemoración de todos los fieles difuntos en domingo. Por lo tanto, lo vamos a celebrar o vamos a conmemorar, como decimos mejor, ¿no?, a los fieles difuntos. Fíjense bien lo hermoso de nuestra Iglesia Católica. Yo les he dado varias razones por las cuales no debemos irnos de nuestra Iglesia Católica. Una de ellas es lo que celebramos hoy. Bueno, ayer celebramos a todos los santos y eso es algo hermoso. Iglesia peregrina, que somos nosotros, celebrando la Iglesia triunfante y la Iglesia purgante el día de hoy. La Iglesia que ha logrado la corona de la victoria con la resurrección y la santidad sobre todo, y la Iglesia purgante, que son aquellos hermanos nuestros que han muerto y que están en el purgatorio, no como un lugar, sino como un estado de gracia donde el alma se va purificando para encontrarnos con Dios. Esos son temas novísimos, lamentablemente, dentro de la Iglesia, porque no nos gusta tratar estos temas, porque hablar de la muerte para muchos le aterra. Hablar de la muerte es como algo catastrófico y no debería ser así, porque la muerte, más que el fin, es el inicio a una vida mejor. Es iniciar una experiencia con Dios, es esperar pronto, es encontrarnos cara a cara con la misericordia de Dios. Como dice el Salmo 16, a mí me fascina. Cuando mis ojos se abran, Señor, lo primero que quiero contemplar es tu rostro, el rostro de Dios en la eternidad. Muy bien, vamos a ponernos en las manos del Espíritu Santo. Recuerda que no debemos ni podemos iniciar nuestro ejercicio, la lectura orante de la palabra de Dios, sin antes habernos puesto en las manos del Espíritu Santo. Es el motor que nos impulsa a vivir santamente esta experiencia de fe. Así que hagamos la oración. Hoy, Espíritu Santo, venimos ante tu presencia. Te pedimos que nos ayudes a comprender este misterio de amor, un tema que no nos gusta, Señor Espíritu Santo, hablar, porque nos da miedo, porque nos aterra el tema de la muerte, pero que es ese paso que debemos dar todos para encontrarnos en la eternidad. Por eso hoy, que conmemoramos a los fieles difuntos, te pedimos que podamos comprender este misterio de amor, que nos abramos a tu gracia, Espíritu Santo, esa gracia santificadora, porque solo así podremos contemplar el rostro del Padre, el amor del Hijo y sobre todo en esa comunión de tu amor, Espíritu Santo. En tu mano quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y hermanos, hecha ya la oración al Espíritu Santo, vamos a acercarnos al texto. Recuerden, Biblia en mano, para que juntos hagamos esta lectura. Fíjense bien, aquí va a pasar algo diferente, que va a ser difícil que vamos a coincidir todos en un solo texto, porque para esta conmemoración de los fieles difuntos nos encontramos varias formas o varias fórmulas que nos presenta la liturgia para esta conmemoración. Así que sería bien difícil tomar un texto, pero nosotros vamos a tomar uno aquí en Arquidiócesis que se nos ha sugerido y así lo vamos a hacer con el texto que se leerá aquí en Arquidiócesis de Tegucigalpa y así lo tomaré yo. Si en tu parroquia, en tu diócesis, se lee otra lectura, igual, tranquilo, no hay problema, porque esta conmemoración no tiene una lectura propia que diga así es, como cada domingo que vamos siguiendo, porque es una celebración donde nos encontramos con textos que nos ayudan a comprender este misterio de amor, la muerte, no como el fin, sino como el inicio a una vida mejor. Acerquémonos a la palabra. No tenemos un texto así fijo como para decir que este domingo o en la conmemoración de los fieles difuntos se lee este texto, pero vamos a tomar entonces el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículos del 17 al 27. Ahí estará tomado el texto que vamos a nosotros usar aquí en la Arquidiócesis de Tegucigalpa. Igual, si se toma otro texto, está bien. Y la cosa es que vamos a tener esa variante en las diferentes parroquias o diferentes diócesis. Tranquilos. El tema que debemos tratar
en cuanto a esta conmemoración es hablar, no solamente fijarnos en el texto, sino es bonito hacer una bella catequesis de este tema tan hermoso que tenemos que hablar sobre la muerte, no como el fin, sino como el inicio de una vida mejor. Bien, vamos a tomar el texto entonces, está tomado del Evangelista San Juan, capítulo 11, versículos del 17 al 27, para que juntos hagamos la lectura. ¿Lo tiene? Veámoslo. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús llegó a Betania, encontró que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros. Mucha gente había ido a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús venía, salió a ese encuentro, pero María se quedó en casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ahora sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección del día final. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: Sí, Señor. Creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha de venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, hemos leído ya el texto. Y es un bello pasaje. Sabemos la amistad que tenía Jesús con esta familia, con estos hermanos, Marta, María y Lázaro. Había llegado varias veces a casa de ellos, en Betania. Le mandan a decir que Lázaro estaba enfermo, como que Lázaro era un poco enfermizo, estaba enfermo y pues en lo que Jesús tarda en llegar, ya había muerto. Que claro, ahí se está poniendo de manifiesto la gloria de Jesús, ¿no? Ese poder de Jesús, el poder de la muerte que tenía, ¿no? De poder vencer la muerte. Entonces le dicen que ya estaba enfermo, le mandan a decir, luego Jesús llegó después, ya había muerto, como dice el texto. Cuando Jesús llegó a Betania, encontró que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania, nos ubica, estaba cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros. Mucha gente había ido a visitar a Marta y a María, es normal. Esto en el duelo es bonito, ¿no? Cuando estamos de luto, es bonito que la gente pueda acompañar, pero bien, saber acompañar bien, sería el punto, ¿no? Porque muchas veces no acompañamos bien. Fíjense bien, las palabras que muchas veces usamos para consolar a la gente que está viviendo un momento de dolor, quizás muchas veces están cargadas de pesimismo. Te acompaño en esta pérdida irreparable. Decimos muchas veces, lo siento. ¿Será que lo sentimos? La verdad que yo le diría, desde el punto de vista psicológico, eso es discutible, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista humano, yo siento que no es necesario decir esas palabras. No necesitamos decir nada. Lo importante aquí es la compañía. El estar ahí, eso es clave, es fundamental. Mire, las palabras que se digan, si son cargadas de ese pesimismo, la gente no las recuerda. Se va a recordar algunas cosas que groseramente decimos en los velorios. Cuidado con lo que decimos en los velorios. Hay gente que es hiriente, hay gente que es perversa y mala en su forma de expresarse, por Dios. Mire, tenemos que saber decir las cosas. Si va a ir a un funeral, es acompañar a la familia que está en ese proceso de dolor. No es ni para hacer chistes, ni hacer comentarios, ni peor aún, expresar frases hirientes. Y hay gente que se escuda en que yo soy así, yo digo las cosas de frente. No. Ya hemos dicho aquí que la verdad no se dice, la verdad se acompaña. Además, no tiene por qué ser grosero en un funeral. Yo he escuchado en el acompañamiento psicológico personas con un dolor tremendo porque velando a su ser querido
le tocó escuchar comentarios de personas que estaban allí en el velorio diciendo cosas que eran inapropiadas. Personas que comentaban cosas como diciendo, a mí un familiar no se moriría de eso que se murió esta persona. Como diciendo, a este se le murió porque es mal hijo, porque es mal la madre, porque es mal padre, porque es esto. No, eso no se dice, hermanos. Por Dios, hay que saber acompañar. No hay que decir nada, ni esas expresiones pesimistas de te acompaño en esta pérdida irreparable. Eso es horrible. Un cristiano, eso no trae nada de consuelo, ¿no? Eso no es lo propio de un cristiano. Esas expresiones están de más. Entonces, ¿qué vamos a decir, Padre? No necesitas decir nada. Un abrazo, eso llena el corazón, porque eso sí lo va a recordar las personas. Porque eso sí van a recordar. Cuando vengan después los días, cuando estén ya en ese proceso del duelo, va a recordar, fulanita llegó y estuvo ahí conmigo. Fulanito llegó y estuvo ahí conmigo. El padre, el fulano, el otro, estuvieron ahí y eso sí se recuerda. Lo que se diga, esas expresiones pesimistas y feas que decimos, eso no se recuerda. Entonces, ¿para qué decirlas? La compañía es lo más hermoso que puede haber. El estar ahí presente en esos momentos de dolor. Eso sí. Pues bien, entonces, fíjense, la gente había llegado a acompañar. Y el doctor decía de esto de acompañar es bonito. Y esto de los 9 días también es hermoso. Que se den el rezo o las eucaristías y que vayamos a acompañar a los deudos. Es bonito porque es algo sanador. Porque no me siento solo en este momento de dolor. Porque si bien es cierto, comprendemos que la muerte no es el fin, sino el inicio a una vida mejor. Que la muerte no nos separa ni nos aparta del amor de Dios, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, que al contrario nos abre las puertas, porque la muerte nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios ni la muerte. Es precioso lo que nos dice San Pablo, pero claro que hay dolor, hay tristeza, porque estamos separándonos de ese ser querido, de esa persona que amamos, de un ser querido que ha estado con nosotros, que ha formado parte de nuestra historia. Por eso lloramos. Y miren, yo aprendí que es importante esto. Las lágrimas hacia afuera es una metáfora, obviamente, ¿no? Las lágrimas hacia afuera nos liberan, las lágrimas hacia adentro nos frustran. ¿Necesitamos llorar? Sí. En psicología se habla que el duelo debe durar 1 año, ya después se vuelve patológico, una enfermedad, pero uno puede llorar a su ser querido lo que sea. No vamos a poner no vamos a tasarlo en tiempo. Solo va a llorar 9 días, solo va a llorar tanto tiempo. Mamá decía, 3 días se llora un muerto. No, no, o sea, uno puede llorar y debe llorar lo que sea necesario, ¿no? O sea, aquí no es de tiempo. Aquí uno llora esa ausencia de ese ser querido. Cuando la gente habla de pérdida, yo tenía ahí una pelea interna porque decía, ¿cómo es que podemos hablar de que la persona que murió se perdió? Pero he ido comprendiendo desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista de la tanatología, que es el acompañamiento en la pérdida, que este tema de la pérdida no es tanto que se perdió el que murió, es que yo perdí de compartir con esa persona que amaba. O sea, que el que pierde soy yo, no la persona que se murió. La persona que se murió va al purgatorio para vivir una experiencia de purificación para encontrarse con Dios, pero el que perdí fui yo de compartir con esa persona a quien amaba y a quien amo, que ya no está conmigo. O sea, que ya no voy a poder compartir esos momentos de diálogo, esos momentos de alegría, esos momentos de felicidad, esos momentos de tristeza, de frustración. Esos momentos ya no voy a tener con quién compartirlos. Y es ahí donde entonces hablamos de la pérdida. Pero más que verlo como un punto negativo, es comprender que también es un proceso de la vida, de tener que ir cerrando ciclos en cuanto a la muerte. Pues bien, llegan a la casa de Marta y Lázaro, Jesús llega y se da este diálogo. Marta sale al encuentro de Jesús y dice, si hubieras estado aquí no hubiera muerto mi hermano porque sabía que lo iba a sanar. Pero Jesús quería manifestar la gloria del Padre en la resurrección o en traer a la vida, porque no podemos hablar de resurrección, sino en Cristo Jesús, pero sí de traer a la vida a Lázaro. Y entonces dice entonces este punto, ¿no? Tu hermano resucitará. Marta dice, sí, resucitará en el último día.
Y Jesús dice, yo soy, que son los yo soy de San Juan, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Porque hablamos aquí de la muerte física, no de la muerte eterna, ¿no? La muerte física es dormir en la Biblia y despertaremos para estar con el Señor. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Dice Marta. Sí, Señor, una porción de fe. Sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha de venir al mundo. Precioso el texto. Vamos al segundo punto de nuestra lectura divina. En este segundo punto, queridos hermanos, sigamos meditando en ese tema. Fíjense bien, en el tema de la muerte, si bien es cierto, nos aterra, porque ninguno de nosotros quiere morir ahora, ni ninguno de nosotros quisiera morir por el instinto de conservación y el instinto de vida, pues no queremos morir. Nadie dice, no, pues yo ya quiero morirme. Una cosa es decirlo y otra cosa es ya tenerla frente a nosotros la experiencia de la muerte, ¿no? O sea, es tampoco. Pero bueno, no hablemos en tema de que ya te vas a morir o que ya me voy a morir yo. O sea, no. Sino en ver la muerte no como el fin. Para los protestantes, para la gente común, la muerte es el final, se terminó, ni una velita, ni nada de rezos, porque ya se terminó. Y aquí es lo hermoso de nuestra fe católica, que somos importantes en esta vida, por eso se nos recibe con alegría en el bautismo, se nos da la despedida de esta tierra después de darnos los sacramentos, con mucho respeto, con mucha oración. En el momento de las exequias se entierra la persona y lo que se está enterrando ahí es un templo del Espíritu Santo. Somos templos del Espíritu, por lo tanto, lo que se está enterrando ahí no es una masa ahí de carne que se va a podrir, ni huesos secos, no, se está enterrando a un templo del Espíritu Santo. Y se le tiene que tratar con todo el respeto y con toda dignidad, porque ese es un templo y se coloca en el cementerio y después se van a colocar flores, lo que la gente llama coronar, se van a dejar flores, porque esta persona que está ahí enterrada, que es solamente su parte material, pero un día fue un templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, se respeta ese templo del Espíritu, que fue un día, que formó parte importante en esta tierra, por eso se venera, por eso se respeta y se va a dejar flores, ¿no?, al cementerio. Y luego, pues, oramos por ellos, porque es lo que queda, orar y recordarlos. Fíjense bien algunos elementos de ayuda, si quieren psicológica, voy a aprovechar aquí. Hoy día se acostumbra a colocar en los funerales la fotografía del ser querido y se manda a hacer una fotografía amplia y se coloca ahí. Eso desde el punto de vista psicológico puede ser un poco duro porque luego, después del funeral, pues bueno, se lleva la fotografía, se rezan los 9 días y se tiene la fotografía de ese ser querido ahí, pero luego, ¿qué hacer con esa fotografía? Y es un poco doloroso y eso no ayuda sobre todo a sanar el duelo porque está recordándolo siempre al ver la fotografía, inmediatamente va a venir a nuestra memoria ese momento del féretro, del velorio y eso nos deja sanar. Yo creo que eso tenemos que irlo cambiando. No sé, se metió en nuestra cultura porque no era propio de nuestra cultura esto poner una fotografía de los seres queridos, eso es más anglosajón, más de Estados Unidos, otros países donde se colocaban esas fotografías grandes. Eso no es propio de nuestra cultura. Siento que no debería ser así, y repito, eso lo veo desde el punto de vista psicológico, y si quieren, tanatológico, y también pues, puede ser algo subjetivo. Ustedes pueden decir, no, padre, yo no estoy de acuerdo en eso, yo sí quisiera que vean la fotografía, pues es tu decisión. Pero yo les recomiendo cuestiones de sanación, que después nos toca trabajar en la parte psicológica y espiritual, que dicen es que yo no puedo soltar. A mí me tocó visitar una vez una familia que habían vivido la experiencia de la muerte de su hijo y tenían la pared repleta de fotografías de su hijo que había muerto. Y eso, tener esa pared repleta, era un culto a ese hijo muerto. Y habían descuidado sus hijos que estaban vivos. Y los hijos le reclamaban a sus papás porque los estaban descuidando, que tenían más ese culto a aquel hijo que ya no estaba en esta tierra, que había muerto. ¿Y
Claro que se vale recordar, porque debemos hacerlo. Pues la persona puede morir 2 veces, la muerte física, la más dolorosa, la muerte del recuerdo, y eso es más doloroso, pero, pero tenemos que seguir viviendo. No podemos quedarnos anclados en el dolor, porque eso no nos deja sanar y avanzar en nuestra vida de fe. Hay una doctora, una psiquiatra, Kubler-Ross, Elizabeth Kubler-Ross, que habla sobre el proceso del duelo, cómo vamos sanando desde la negación que da cuando se da la noticia que ha muerto una persona. Y esto lo hablamos no solamente de la muerte, ahora lo estamos diciendo así porque obviamente estamos hablando de los fieles difuntos, pero en cuanto a los duelos, pues se duela en un divorcio porque hay una ruptura, se duela también en la muerte de una mascota, en el viaje de un familiar, la despedida de alguien, salir de casa, son momentos también de duelo, pues también, porque hay que ser duelo, no solamente el duelo para la muerte. La enfermedad misma es un duelo adelantado también, ¿no? Sabiendo que la persona va a morir, es un duelo adelantado, también hablamos. Pero la cosa es que, pues primero la negación, después viene la ira, cuando empezamos a renegar y a protestar, y sobre todo muchas veces hay pelea contra Dios, ¿por qué Señor me la has llevado? ¿Por qué Señor me ha quitado a mi madre o a mi padre? ¿Por qué Señor me ha llevado a mi hijo? En fin, o sea, está la ira. Después de eso viene empiezan las personas a vivir una experiencia de depresión, el llanto que surge de la muerte de ese ser querido, viene la depresión, que es normal en el proceso del duelo. Después de eso viene la negociación, que muchos entran en decir, pues puede entrar por la puerta, en cualquier momento entra, va a regresar. Entonces hay esa negociación de decir, bueno, también si le hubiera dado tal cosa, no se hubiera muerto, o cualquier otra situación, que es una negociación que se quiere hacer, y por último la aceptación. Son esos procesos del duelo, ¿no? La negación, la ira, la depresión, la negociación y la aceptación de la muerte. Él se quería decir, bueno, pues sé que ahora ha muerto, me hace falta, pero está con Dios, ¿no? Está en esa espera gozosa de la resurrección, que se dan esos procesos. Es necesario hacerlos, es necesario llevar los procesos del duelo por los seres queridos que ya no están con nosotros. Pero sí hay que tener esos puntos con cuidado. Y otra cosa que también debemos sanar es el hecho de tomar fotografías en los funerales. Eso no, porque eso luego queda en el recuerdo. Tenemos que estar recordando cada vez que abra su celular y quiera ver. Obviamente va a venir esa herida nuevamente del dolor y no va a poder pasar de la negación, de la ira y la depresión. Va a estar en esos 3 puntos siempre. Cada vez que mire la fotografía de su ser querido en el féretro, pues va a estar recordando y va a venir la ira y va a venir otra vez el llanto y vamos a estar ahí deambulando en esos 3 puntos. Por eso es necesario avanzar en esa negociación y llegar a la aceptación, saber que ya están en el descanso eterno. Es necesario hablar, esos son temas que podríamos hablar muchísimo, eso es la tanatología y este proceso del duelo es larguísimo y hay que hablarlo, ¿no? Hay que hablarlo más y tratarlo con normalidad y normalizar ese diálogo de la muerte, porque todos vamos a vivir ese proceso tarde o temprano, Dios nos va a llamar y estaremos también en un momento así o una muerte de nuestros seres queridos que aunque no quisiéramos, pues sabemos que va a tener que pasar tarde o temprano la muerte. Quisiéramos que fuera más tarde que temprano, pero va a pasar. Muy bien. Así que podemos hablar mucho de este tema, pero pues tenemos un tiempo establecido aquí en el programa, pero sí confiar que Cristo es la resurrección en la vida. Es lo más hermoso que podemos tener y que nos debe quedar bien claro. Yo soy la resurrección en la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Porque la muerte, para la Biblia y para nosotros, es el dormir, porque despertaremos en la resurrección, como le digo con el Salmo 16. Vamos al tercer punto de nuestra lectura divina. Bien, vamos ahora a la oración. Fíjense bien, hermanos, como le digo, es un tema precioso para hablarlo, para dialogarlo mucho. Por favor, no le tengamos miedo. Sería bueno también que preparáramos nuestro funeral. Yo, quizá algunos se molestan cuando muchas veces hablo en mi parroquia de la muerte. En cuanto a mi funeral, yo digo, ya tengo mis lecturas preparadas. La primera lectura quiero que se lea
lea los ecos de Ezequiel, pero me fascina ese texto, saber cómo Dios, después de una experiencia de la muerte, nos llevará al gozo de la resurrección. El Salmo 16, que me fascina muchísimo, sobre todo ese último versículo, cuando dice que cuando nuestros ojos se abran, lo primero que quiero contemplar es tu rostro, Señor. Y la segunda lectura es la de Romanos 8, que leímos en esta semana precisamente. Me fascina muchísimo. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¿No? Ni nadie nos puede separar del amor de Dios, ni la muerte. Precioso texto. Y el Evangelio, siempre digo que se lo dejo a la persona, al sacerdote que presida mi funeral. Y si es esta lectura que hemos meditado hoy del Evangelio, también es preciosa, ¿no? Saber que Cristo es el camino, la resurrección y la vida. Es hacia dónde vamos, es a Él, ¿no? Que es la vida eterna. Bien, entonces, pero es bueno pensarlo, ¿no? Como siempre les digo también, me gustaría que en mi funeral solo flores blancas estuvieran. Me gustan sobre todo los cartuchos. Así que me gustaría ver repleto de cartuchos mi funeral. Pero igual, o sea, alguno dirá, padre, estar hablando cosas. No estoy llamando a la muerte, porque hace tiempo estoy diciendo eso. Y no es que esté deprimido ni nada por el estilo, ni que quiero morirme ahora, porque también tengo un proyecto como todos que queremos alcanzar, pero igual, o sea, creo que también es bueno y sanador ir preparando su funeral. No tanto en miras a que me voy a morir mañana, sino que en miras a que eso es algo que tengo que va a suceder en mi vida, que va a suceder en tu vida, y que cuando venga, pues puedas decirle al Señor, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Muy bien, vamos a hacer la oración. Tranquilos, que no voy a orar para que se mueran, ni tampoco oraré para que yo me muera ahora, porque será cuando Dios nos llame. Pero sí vamos a orar para comprender este amor de Dios que es infinito para cada uno de nosotros. Hagamos la oración. Hoy, Señor, venimos a pedirte que nos ayudes a vivir esta experiencia de la muerte, pensándola no como el fin, Señor, sino como el inicio a una vida mejor. La muerte no nos cierra las puertas. La muerte nos abre las puertas para vivir una experiencia de amor contigo, Señor. Hacia donde vamos es a ver y contemplar tu rostro, pasando por el purgatorio, como la iglesia purgante, para purificarnos, para lavar nuestras túnicas y estar ante tu presencia un día contemplando tu rostro en la eternidad. Señor, te pedimos que ayudes a aquellas personas que están pasando ahora un momento de dolor por la muerte de un ser querido. Te pedimos que encuentren en ti, Señor, la fuerza, que sepan que su ser querido no lo perdieron, que comprendan, Señor, que tú no les has robado a un ser querido, que de ti venimos y a ti volvemos. Y lo hermoso de no volver con la mano vacía, sino con las obras que pudimos hacer en esta vida. Pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender esa experiencia de la muerte, del dolor, de la separación física, que es normal, pero que podamos comprender que lo que viene después de la muerte es lo hermoso. Y a comprender que como iglesia tú nos enseñas a valorar la vida y lo vivimos a través de los sacramentos y a valorar la muerte, porque ese es el paso que daremos para encontrarnos contemplando tu rostro en la eternidad. Señor Jesús, te pedimos que comprendamos que tú eres la resurrección y la vida y que solamente en ti podemos encontrar esa resurrección. Solo en ti podemos encontrar ese gozo del amor eterno. Bendícenos, Señor Jesús. Llénanos de tu gracia, de tu paz, de tu amor. Protégenos en todo momento y sobre todo que podamos también ser iglesia orante por aquellos que han pasado de esta vida a la muerte y de la muerte pronto a la resurrección. En tu mano quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hecha la oración, vamos al último punto de nuestra lectura divina. Bien, en este punto, fíjense bien, quizá nos sonó un poquito diferente la lectura divina de hoy, pero sí que es un tema muy fascinante, muy hermoso, el tema de la muerte. Insisto, la muerte nos duele, la separación física, pero comprender la muerte no como el fin, sino como el inicio de una vida mejor. La muerte no nos roba a un ser querido, al contrario, no lo perdemos, lo ganamos para Dios. Comprender que tenemos que pasar por esa etapa de la muerte de un ser querido, que nos tocará llorar, y hay que llorar, por favor, no le den pastillas a la gente para que no llore, dejemos que prese el llanto, ya le dije, el llanto hacia afuera nos libera,
el llanto hacia adentro nos frustra, no podemos vivir en la frustración y en estar protestando la vida entera por las personas que ya no están con nosotros porque no lo pudieron vivir. Eso es tremendo. Qué bien que aunque venga el dolor y el sufrimiento en ese momento de la muerte, de la velación de la persona que ha muerto, pero también es sanador recordar las personas que estuvieron en ese momento. Cuando se le dan pastillas o medicamento para tranquilizar a la persona, no lo recuerda después y queda ese vacío también grande. Bueno, para esto yo tendría que hablarles mucho de este tema, porque es muy hermoso, es muy amplio, el tema de la tanatología, el tema de hablar de este proceso, del duelo, de la muerte, en fin. Así que tal vez en algún momento, en Alegre de la Mañana, que tratamos algunos temas de psicología, tocaríamos ese tema porque es importante, habría que hablarlo mucho, ¿no? Habría que hablar mucho de este tema porque muchos han vivido esa experiencia del dolor, sobre todo cuando la muerte es trágica, cuando la muerte ha sido producto de una enfermedad y sobre todo la agonía, pues la gente termina diciendo, pues Señor, gracias, ¿no? Porque sabemos que me duele que se haya muerto, pero ya acompañamos, estuvimos con ese ser querido y pues lo mejor en este momento ya quizá era la muerte porque había sufrido mucho en una enfermedad. Pero cuando es una muerte trágica, cuando es una muerte inesperada, cuando es una muerte que se da a través de un accidente, de un suceso traumático, que te quita la vida, por ejemplo, eso es una herida muy dura, muy tremenda, porque quedan muchas preguntas por hacer, pero que también se acompaña, pues se acompaña también. Muy bien, así que dará mucho que hablar ese tema, sigamos hablándolo y no le tengamos miedo a la muerte, porque la muerte es ese gozo de contemplar el rostro de Dios eternamente. Dale, Señor, el descanso eterno, y brillen para ellos la luz eterna. Que descansen en paz nuestros seres queridos, que Dios tenga ya gozando esa paz, esperando la resurrección futura. Bendiciones para todos, queridos hermanos, y había una experiencia de amor cada día.